Aquí estamos saludando a Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá, como siempre. Juan Gavito, ¿cómo te va? Emiliano y audiencia, buen día. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Y Daniel Superviel. Muy buenos días para todos. Vamos al primero de nuestros temas, casi que obligado en estos días. Vamos a encararlo por lo más nuevo. La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, ratificó ayer que el país no ha perdido nada con las renuncias del director de Educación, Juan Pedro Mir, y el subsecretario, Fernando Filgueira. Cuando salía de la reunión que mantuvo durante la mañana con la Comisión de Presupuesto del Senado, había ido a hablar justamente del capítulo de presupuesto vinculado con su cartera, la doctora Muñoz dijo que la política en materia educativa que desarrollará el gobierno la fijó el Congreso del Frente Amplio. Y puntualizó, la estrategia no la fijó Filgueira. Filgueiras aportó al Congreso del Frente Amplio como muchos otros docentes y como muchos otros que trabajan en la educación, y sin lugar a dudas Filgueira es un compañero frente amplista que va a seguir aportando desde otro lugar, de la misma manera que Mir es un compañero frente amplista que va a seguir aportando desde su lugar. Acá nadie se muda de país, ni deja de aportar, ni tenemos dificultades en las relaciones personales, o sea que no se ha perdido nada. Las personas ocuparán distintos lugares dentro del aporte a la enseñanza, y eso también es bueno. Ninguno de nosotros somos imprescindibles en los lugares donde estamos. Lo que es imprescindible es que el colectivo entienda que se deben cumplir con las promesas electorales. Teresa, ¿empezamos contigo? Empiezo conmigo. Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque a mí a veces me falla esto de que no nací acá y que no tengo tanta historia. ¿El Codicen no es un invento de la dictadura? ¿No lo creó el gobierno de facto? ¿Siempre fue independiente la educación primaria, secundaria y técnica en este país? ¿Siempre fue autónoma? Juan puede contestarte esa pregunta. Fue presidente toda la vida fue así, por lo menos desde el principio del siglo XX. Y en todo caso el Codicen fue una creación del retorno de la democracia, de 1985, ley 15.000. Antes de la dictadura no había Codicen y los consejos eran autónomos. Tampoco es así, mi querido Gabriel. A ver, por eso. Hubo consejos autónomos para las ramas de primaria, secundaria y UTU. Luego fueron unificados en el CONAE por la Ley de Educación del año 72, es cierto, que fue de Sanguinetti, de autoría e impulso del doctor Sanguinetti, que después fue implementada durante la dictadura, pero fue creada en democracia, y en esa tensión de volver a la autonomía plena o mantener algún grado de coordinación preceptiva, el CONAE, Consejo Nacional de Educación, da lugar a la ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, y el órgano que la rige a esta es el Consejo Directivo Central, Codicen, que ya había otro Codicen en la UDELAR, lo que pasa que nunca se impuso la costumbre de denominarlo así, pero hay dos Codicenes. Claro, el de la Universidad de la República y el de la... No, el de la UDELAR sí lo tengo claro. Pero, aclarada la duda de Teresa, ¿por dónde seguía? ¿Por dónde seguía yo? ¿Por qué estaba preguntándome eso? Perdón. Un minuto nomás. Porque en realidad esto de la independencia de la educación primaria, secundaria y técnica es autonomía, ¿no? Autonomía es bastante original, digamos, ¿no? Es decir, no sé, en Argentina eso no existe. En Argentina la educación, la universidad sí es autónoma, pero la educación de otros niveles dependen de la nación, de la provincia, hasta a veces de los municipios dependen las escuelas primarias, ¿no? Entonces, no sé, pero yo tengo mis dudas con este modelo. Tengo mis grandes dudas con este modelo, sobre todo pensando en un país que necesita modificar tantas cosas de su educación, ¿no? Emiliano, seguimos por acá la rueda, así complemento un poco la visión. Efectivamente, esa es una peculiaridad de Uruguay. Ha sido una reivindicación muy fuerte toda la vida de los actores del sistema y de los sindicatos, que a eso le agregan la nota de cogobierno, lo que alcanzaron justamente a través de la última ley de educación impulsada por el primer gobierno del doctor Vázquez. Y en lo que hace, ya para que esto sirva de introducción al episodio que vamos a comentar, creo que se acumulan una serie de circunstancias que son genéricas de Uruguay, otras que son genéricas para mí del estilo de administración del Frente Amplio, y otras que son de las personas. La genérica del Uruguay es lo que dice Teresa. Aquí el ministro de Educación
y Cultura Reina, pero no es como gobierna. la reina de Inglaterra, y de eso se han quejado muchos ministros a lo largo de la historia. O sea, el poder para hacer que las cosas pasen no es del ministro, sino de los dos codicenes, por así decir. Luego, el subsecretario es peor todavía. El subsecretario no tiene ninguna estructura por debajo, no tiene ningún área asignada, entra y sale junto con el ministro, en principio, o antes que el ministro, como está pasando en este caso. O sea que es el peor lugar para poner a alguien que se quiera que tenga un rol relevante. Se suponía que en este esquema que armó el doctor Tabaré Vázquez cuando empezó su gestión, María Julia Muñoz como ministra y Fernando Filgueira como subsecretario constituían un equipo, ¿no? Bueno. Muñoz como la encargada del manejo político de la cosa, Filgueira encargado del asunto técnico, sobre todo en educación, ¿no? Ahí está. Bueno, para terminar esta introducción, eso puede funcionar así siempre que las cosas se hablen y se dejen claras de antemano. Es decir, hacer alusión al programa del Frente Amplio genéricamente, sin fijar objetivos concretos, metas y roles asignados, me parece que es la peor forma de que nadie haga nada, como efectivamente ocurrió. Gabriel. Bien, yo quiero decirle a Teresa que sí, que efectivamente yo me siento muy identificado con esto. Creo que parte de lo bueno que se construyó en la educación del Uruguay se construyó a partir de esta autonomía y de esta situación, y que siempre fue en una tensión post ley de educación de Sanguinetti que fue muy resistida también, no solo por los gremios, sino por una parte muy importante de la comunidad docente, y también la creación del Codicen, ¿no? También. En ese sentido me parece que acá me parece que hay dos o tres cosas. Primero, no es bueno que las cosas pasen así. No me parece bien la actitud que tomaron Filgueira y Mir, y tampoco me parecen bien las expresiones públicas de la ministra. Aunque uno, cuando escucha todo lo que dijo, pasa a veces que no tiene que ver con el título, ¿no? Porque si uno se queda con el título solo de que no pierde nada el país, parece que está denigrando a Filgueira y a Mir. Y ella en realidad lo dijo en el sentido que no se van del Uruguay y que van a seguir acá, ¿no? Sí, pero hay veces claro, que lo acabamos de escuchar, lo podemos escuchar de vuelta. Independientemente de que... Hay veces que las palabras pueden ser mejor o peor dichas, No, por eso yo creo que igualmente ella tuvo varias expresiones. Su estilo es así, no es un estilo muy articulador el de Marita en ningún sentido, nunca. Y me parece que hay un cortocircuito permanente, pero que se presenta con Neto, pero no es solo con Neto, ¿no? Filgueira, cuando llegó al ministerio, llamó a un pueblo para decirle los cargos que iba a tener en la educación, y lo tuvieron que llamar y decirle que era el subsecretario y que la ministra era María Julia Muñoz, y empezar de nuevo. Se hicieron públicos los nombres antes de asumir el gobierno. Estás hablando de los nombres para los consejos desconcentrados. Claro, él había hecho toda una lista, llegó como que era, no sé qué idea tenía él de lo que era, ¿no? Creo que se creyó todo lo que la prensa dijo que era, políticamente. Entonces, tuvo el primer cortocircuito antes de asumir Filgueira, y no fue con Neto, fue con María Julia Muñoz y con Tabaré Vázquez el primer cortocircuito antes de asumir. Entonces, que tiene que ver con estilos, que tiene que ver no solo con ideas. Entonces, ahí había un problema concreto que muestra, además, yo creo que muestra el tema de que las dificultades para la transformación que hay que hacer en la educación, para llevar a tierra el programa del Frente Amplio y todo, no pasan solamente por los conflictos con los gremios docentes, como a veces se plantea, que hay un problema de fondo, de proyecto, de estilo, de perspectiva. Creo que hay que empezar a discutir lo sustantivo, que es qué significa, con esto termino, la transformación educativa, qué significa el Plan Nacional de Educación que plantea el programa del FA. Hay contenidos distintos, hay gente que opina diferente, claramente, en el Frente Amplio y fuera del Frente Amplio, y creo que tenemos que ir hacia una discusión en serio, que eso es lo sustantivo, y que tanto en la discusión presupuestal, que ha sido maniatada solo por cifra, como estos episodios cuasi palaciegos, no ayudan al asunto. Y termino con una cosa que a mí me preocupa. Yo respeto mucho a todos los compañeros, tengo discrepancias profundas sobre el modelo educativo con Filgueira y con Mir, profundas, pero creo que son gente muy valiosa y muy capaz. Pero yo pregunto, ¿es en serio que alguien pensó desde el entorno de Mir en difundir expresamente el video? O sea, hay alguien que está tan metida al internismo
que cree que propagando ese video iba a conseguir algo distinto de lo que pasó. Bueno, Mir, eso me preocupa cuando mucho, ¿no? lo consultamos ayer temprano aquí en Perspectiva fuera de micrófonos, señaló que esa versión que estaba circulando era una canallada. Yo estoy de acuerdo con él, porque creo que si no, estamos en un nivel de locura preocupante, ¿no? Yo no creo que Mir lo haya difundido, porque yo creo que tengo diferencia con Mir, pero sé que es una persona muy inteligente. No hace esas cosas. Recuerdo, pero si alguien pensaba, le hicieron un flaco favor. No es la primera vez, ¿no? Recuerdo para los oyentes de qué estamos hablando, que es esto del video. Las expresiones de Mir, que le terminan costando su cargo de director de educación en el Ministerio de Educación y Cultura, fueron vertidas durante el plenario del Frente Libre Sereñi el otro fin de semana, el otro sábado. El propio Frente Libre Sereñi puso en internet la grabación en video de todo lo que se había discutido allí, de todo, porque son varios videos largos. Allí está incluido lo que dijo Mir. La Diaria recogió algo el lunes siguiente, o sea, el lunes de la semana pasada. Era una nota que tenía intervenciones de distintos dirigentes, y en el medio, por ahí... Ya el lío se había armado por otro lado por un mail, por ahí era por los videos. Por ahí estaban los dichos de Mir. Y, sin embargo, esa nota de la Diaria no generó polémica, no generó consecuencias. En cambio, el jueves de la semana pasada, El País y Búsqueda sí hicieron foco en los dichos de Mir, titularon con eso y vino lo que vino. Entonces hay una versión que circula, que es que desde el entorno de Mir se procuró darle justamente más difusión a ese video, buscando desestabilizar a Neto, etcétera, ¿no? Es eso que Mir, por su lado, desmiente. Sí, mi enfoque va a ser más bien de análisis de estrategia política. O sea, el tema de educación, hay gente en esta mesa mucho más importante y que sabe mucho más que yo del tema interna del Frente Amplio. Gabriel, sin duda, sabe mucho más que yo. Yo lo que veo acá, que hay un ganador en todo esto, que es Neto, ¿no? Neto se consolida a través de las tormentas, a través de la ocupación, a través del desalojo violento, a través ahora... con quienes estaban enfrentados con él, terminan cayendo de la jugada. Y estuve leyendo para preparar la mesa, que bueno, que Neto ha logrado un acercamiento con Vázquez. Y acá, evidentemente, el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la ministra, está haciendo una opción. Dice, yo no puedo vencerlos, me uno a ellos, o por lo menos le saco del camino a quienes están perturbando la jugada. Y leyéndolo más allá, es evidentemente que esta eventual reforma, que no va a ser tal reforma, como decían hoy de mañana, un poco de suero nada más, se hace con los docentes o no se hace. Entonces, creo que ahí entra, creo que el error estratégico terrible de este gobierno, ¿no? El error estratégico de este gobierno de haber generado la expectativa con frases rimbombantes, vamos a cambiar el ADN de la educación, y que no estaban preparadas las condiciones políticas, no estaban preparadas las condiciones institucionales para lograr ese cambio de ADN. Y en ese sentido, lo que dice Mir, tiene razón, dijo una gran verdad. O sea, y acá leía la columna de Pablo da Silveira ayer, dijo, el rey está desnudo, simplemente eso, y lo matan por decir lo que todo el mundo sabe, que no estaban dadas las condiciones para cambiar los resultados de esta educación, en donde, más allá de los matices o de las miradas, está todo el Uruguay de acuerdo, porque yo no escucho a nadie que diga, no, queremos que esto siga igual. Entonces, el problema está en la transacción entre esa discusión que tú hablas, y a mí lo que me viene pavor es que van 10 años de gobierno del Frente Amplio, y seguimos hablando de la discusión que tenemos que tener. Es pavoroso, se van muriendo y perdiendo generaciones de gurises que van saliendo mal preparados al mundo, ya olvídate si querés el mercado, al mundo, y seguimos hablando de discutir el modelo de educación. Es un disparate, es un sainete de vodevil que estamos viviendo en el gobierno del Frente Amplio. Sí, a mí también me desespera, tal vez no comparto algunas de las cosas que dice Daye, pero me desespera la situación esta de tablas, ¿no? Es decir, esto si fuera una partida de ajedrez, está todo el mundo congelado, ¿no? Y bueno, y lo que pasa que mientras tanto las cosas siguen como están, y además se castiga al mensajero, ¿no? Es decir, porque la prensa sacó, que la prensa nunca saca nada que no le digan, porque no tiene, pero lo colgaron. Salvo que espíe, pero más lo colgaron, oficialmente. Por supuesto. Pero además eso es una vieja costumbre dentro del Frente, y dentro de los otros partidos también, ¿no? Digo, de ventilar la interna a través de la prensa de un periodista amigo, o de fulanito, o de menganito, o directamente colgándolo en internet, y después quejarse, por eso digo, matan al mensajero, ¿no? Entonces, a mí me parece que
Y que mientras tanto, el problema de fondo, por eso yo arranqué con esta pregunta de, bueno, a ver, ¿quién manda acá adentro, no? Es decir, porque realmente, a mí me parece que el problema de fondo, de si esta estructura es válida, no es válida, qué proyecto de sistema educativo queremos, hacia dónde se marcha, qué es lo que es necesario hacer, cómo podemos negociar entre la visión que algunos llaman mercantilista de la educación, pero resulta que los gurises después tienen que trabajar, entonces no es un problema de mercantilismo, es un problema también de realidad, y la visión de la necesaria formación académica, de aprendizaje de valores, digo, me parece que hay como una serie de cosas bien profundas que hay que poner sobre la mesa, y que, como dice, eso coincido con Daniel, hace 10 años que estamos discutiendo esto. Cuando subió Mujica dijo educación, y cuando salió dijo que se vanagloriaba de que la mayoría de sus parlamentarios no eran universitarios. Entonces yo digo, eso es un discurso esquizofrénico, que me perdonen, pero realmente a mí por lo menos me confunde. Bueno, un aporte muy breve sobre el marco institucional o su importancia. Yo creo que con el peor marco se puede hacer una buena gestión, y con la mejor de las leyes puede ser un fracaso. Yo creo que en parte la demostración es lo que ha ocurrido en estos años, porque habiéndose alcanzado, digamos, las metas reivindicativas de los sindicatos y del discurso del Frente Amplio, sin embargo, los resultados no aparecen. Por metas quiero decir los docentes sentados en los consejos y la oposición fuera de los consejos. Pero digo, quiero volver un poquito a las causas genéricas que pueden haber incidido acá. También otra vieja tensión que se ha vivido desde siempre entre lo que llamaríamos el poder formal de la enseñanza y el poder real, es que hay una pica, entre comillas, entre el docente de aula, el que ha hecho toda su carrera dando clases, en dirección, en inspección, y el técnico, mal llamado tecnócrata, que desde puestos burocráticos o desde cargos internacionales pontifica acerca de qué es lo que habría que hacer. Muchas veces con razón, pero ya de pique hay una desconfianza hacia esa persona, y a su vez la persona que diseña esos programas o cambios o los imagina desconfía de la capacidad real del sistema endogámico, digamos, de llevarlos a cabo. En este caso que estamos comentando, el tecnócrata sería Fernando Filgueira. Salvo su trayectoria docente, claramente es un elemento externo a la ANEP. No así Mir, que me parece haber desaprovechado un excelente elemento que podía estar en la bisagra de eso, pero claramente eso ha existido desde siempre, y les asiste razón a las dos partes. Entonces la forma de superar eso es que realmente el equipo y el plan estén claros y los roles estén claros. Ahora, en relación al estilo de gobierno del Frente, y dicho esto con el mayor de los respetos, para mí depende también de una característica sociológica o sociocultural de los operadores, en el sentido que son excelentes para las mateadas, excelentes para las mesas redondas, excelentes para las asambleas, excelentes para escribir artículos en los semanarios y en la prensa especializada, pero a la hora de arrancar para las 8 horas y hacer que las cosas pasen, realmente eso no ocurre. Eso para mí es una característica, por lo menos en el ámbito de la enseñanza del Frente Amplio, y en parte se ha pagado tributo a esto. Y por último, creo que nadie podía razonablemente pensar que se hiciera una reforma dejando fuera la mitad del país, y eso está claro. Desde que se tomó la decisión de que solo el Frente, y aún sin haber resuelto estos problemas internos, podía promover el cambio, creo que cometió un error. Bueno, tres cosas, porque este tema da para largo. Primero, yo creo que, por ejemplo, hay también, mismo en la presentación pública, el debate con Neto, ¿no? Neto viene porque es docente, pero además porque hizo una gestión muy buena en la UTU, que es de lo que mejor está funcionando y trabajando. Y creo que es un lugar desde donde hay que poner la lupa, porque no es cierto que no esté pasando nada en la educación. Está pasando mucho. En la UTU se pasó de 40.000 alumnos en el 2004 a 100.000. Tienen 11.500 alumnos en educación terciaria, están en todo el país, tienen el menor nivel de deserción, tienen un nivel de inserción maravilloso. Y yo creo que ahí hay un debate muy interesante sobre si debemos ir o no a un modelo politécnico en la educación media en toda, ¿no? Pero Neto viene de esa experiencia, no es solo que es del MPP y es amigo de Mujica y de Tabaré Vázquez. Entonces, por eso a veces también se colocan las cosas. Él viene de uno de los lugares donde se trabajó mejor en todo este periodo. Y lo dice además un orgulloso egresado de la UTU, ¿no?
sobre la que se mira poco, se habla poco, es la eterna cenicienta del sistema educativo. Sí. Parece que no existiera y tiene la misma cantidad de alumnos que la Universidad de la República hoy. ¿No? Entonces, ese es un tema bien importante, de mucho laburo, de mucho trabajo ahí. Y creo que aquí también, y sin ocultar nada, y hay debates para adelante, hay una tensión muy grande. Yo estuve repasando antes de venir, terminé como a la 1 de la mañana la charla que tenía ayer sobre medios, gobierno y poder en un comité de base muy interesante. Y me puse a repasar el programa de gobierno del Frente Amplio, porque todo el mundo habla del programa de gobierno del Frente Amplio y yo creo que hay muchos que ni lo leyeron. Con las 5 líneas estratégicas, el capítulo 5, igualdad y derechos, todo lo que tiene definido la educación. Yo creo que Filgueira y Mir, que vuelvo a decir, a los que respeto mucho, y algunos compañeros, confunden, tienen un problema en la tensión que hay entre la agenda de la nueva agenda progresista y el programa del Frente Amplio, que no son lo mismo. Y pueden estar muy convencidos y estar muy con cariño y con mucho respeto. Pero el problema es que hay una elaboración colectiva que no responde a lo mismo. Y ahí hay tensiones de ese tipo. Tendremos que decodificar también, porque puede ser que los oyentes se pierdan. ¿Por qué introdujiste acá a la nueva agenda progresista? Y porque tenemos a dos connotados expositores, participantes y promotores de esa nueva agenda progresista, como Mir y Filgueira, que tiene una percepción incluso válida, totalmente válida y legítima para el debate, de la educación, de la economía, de un conjunto de cosas, de la competitividad, de una agenda, de las agencias para desarrollar las cosas en el gobierno, que no es estrictamente lo que dice el programa del Frente Amplio. Es una visión que desarrolla hacia un lugar determinado, con una percepción ideológica muy legítima, las cosas. Pero por eso digo, cuando se plantea el enfrentamiento con Neto y quién gana o con no, primero, Neto viene de una gestión muy exitosa y muy buena en la UTU. Y segundo, me parece que Neto está más apegado al programa del FEA y menos a la ANAP. Sí, yo quiero, acá hay una guerra. Estamos en una guerra por el control de la educación y sus contenidos. Entonces me puse a leer El arte de la guerra de Sun Tzu, que es un general militar chino del siglo V antes de Cristo, alguien que inspiró, dice acá, a Napoleón, a Maquiavelo, a Mao Zedong, a muchas figuras históricas. Y me puse a releerlo porque al Che también. Bueno, estuve releyendo para ver. Y acá dice una frase: un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Y bueno, creo que esto perfectamente se puede aplicar. Acá hay un ganador que es Neto, que viene ganando sistemáticamente, amparado en lo que vos decís de la UTU, y que creo que hoy Neto, al ganar esta pulseada, evidentemente, los ojos de la opinión pública y del Uruguay entero se están posando cada vez más en las espaldas de Neto a ver si puede sacar este barco adelante. No lo sé. Dale. Miren lo que dicen los oyentes, o mejor dicho, escuchen. Sí. Dos mensajes a propósito de Teresa Herrera. A ver. El primero señala: la señora Teresa siempre nos compara con Argentina. Si no sabe cómo funciona Uruguay, no debería participar en la mesa. Toma nota. Hay muchos uruguayos. Y después aparece otro mensaje que dice: es muy bueno escuchar una visión de afuera y desapasionada como la de Teresa para este tema. Y bueno, después se extiende el oyente que acá hay un gran palo en la rueda en la educación, que es el Codicen, etcétera. Bueno, a ver, sobre el primero, que no sé si salió al aire el primer comentario. Sí, los dos salieron al aire. Había visto el cartelito en el segundo. Yo tengo 35 años viviendo acá. Realmente me considero rioplatense, como digo siempre, ¿no? Y además lamento decirle a la oyente o oyente que dice que no sé cómo funciona Uruguay, que en realidad, y gracias Juan, porque Juan lo dijo también por lo bajo, hay muchos uruguayos que yo conozco que saben mucho menos de cómo funciona Uruguay de lo que sé yo. Tal cual. Y acá mismo en esta mesa, Gabriel, que es un hombre bien informado y militante, se comió la etapa del CONAE. Pero además no tenemos, a ver, nosotros como integrantes de la mesa, me parece que tenemos la obligación de poder saber cosas, pero digo, yo que soy socióloga me pasa eso, que a veces me preguntan sobre algo, y yo digo, mirá, lamentablemente yo sobre el universo y sus adyacencias no conozco todo.